En las culturas del mundo, las leyendas, mitos e historias que se cuentan de generación en generación son de gran valor e importancia. Nos brindan un conocimiento de la cosmovisión de las comunidades y cómo han cambiado. En este documental exploraremos la evolución de las leyendas en 4 periodos de la historia de México. Conoceremos la visión prehispánica y los comienzos de las muchas apariciones de animales míticos presentes en tradiciones simbólicas, que más tarde se transforman para dejar una moraleja o reforzar la religión durante la colonia. Asimismo, les hablaremos de las distintas leyendas que surgieron tanto en el México independiente como en sus representaciones más contemporáneas. Comenzando con la época prehispánica de México, aquí vemos muy presente la participación de los animales y la naturaleza. Para muchas culturas mesoamericanas, los animales tenían ciertos significados y representaban diferentes aspectos. Por ejemplo, está el mito del perro Xoloscuincle, conocido como el Guía de las Almas, o aquellos dentro de los mitos de la creación del sol y la luna de la cultura mexica. El águila estaba relacionada con el sol, mientras que el jaguar simbolizaba la noche. El nahual, por otro lado, se relacionaba con los hombres con cargos más importantes, así como con quienes estaban vinculados con lo sobrenatural. Puede que hayan escuchado hablar de esta criatura en filmes como La leyenda de la Nahuala. ¿Se imaginan a una mujer poseída por tal criatura mítica? Bueno, eso sucede únicamente en el filme. La leyenda del nahual es un tanto distinta. Trata sobre una persona que por las noches se convertía en bestia. Se decía que los nahuales eran protegidos por el dios prehispánico de la guerra y el sacrificio, Tezcatlipoca, y que para volver a ser humano tenían que cargar con un cinturón de piel y una prenda usada. Estos seres salían en las noches para robar animales, hacer hechizos, vengarse y visitar personas importantes. Vaya personaje, ¿no? Pero todo aquello es justo el inicio, pues con la llegada de los españoles, el tema de la naturaleza como enfoque principal empezó a cambiar dentro de las leyendas. Las historias se mezclaron con elementos que antes no tenían, como por ejemplo, la mención de un solo dios, el diablo, los españoles y la Virgen. Ya no se buscaba dar una explicación a los fenómenos naturales, dado que la religión católica transformó la forma de pensar de los indígenas. Ahora, en su lugar, buscaban precaver al lector de ciertos males, por lo que muchas de estas historias eran contadas para reforzar la fe religiosa. Entre las leyendas que se transformaron encontramos la del Nahual que mencionamos recientemente y la leyenda de La Llorona. ¿Quién no conoce a la famosa mujer que llora por sus hijos asesinados? Por si no lo sabían, esta última es una combinación de culturas tanto europeas como mesoamericanas, con elementos de la religión católica e incluso fragmentos de mitos griegos. Tanto fue el impacto de la conquista que incluso influyó en cómo los mexicas percibían la muerte, ahora con una perspectiva religiosa. Dato curioso, en cuanto a la celebración de la muerte, se combinaron las ideas españolas con las mexicas creando el Día de Muertos. Uno de los elementos principales de la celebración actual, el altar, fue cambiado gracias a este suceso. Dentro de este se pueden encontrar cosas que trajeron los españoles junto con cosas de la región. Fue un proceso duro, pero eventualmente el pueblo se acostumbró. Claro que no duró para siempre, pues con la llegada de la independencia hubo otro cambio radical. Ya no éramos más parte de España, sino una nación nueva e independiente. Pero no llegamos a unificarnos de la nada. La guerra dejó pueblos deshabitados, muchas pérdidas, baja productividad, problemas económicos que llevaron a inseguridad, entre otras cosas. Fueron tiempos bastante difíciles, por lo que se ideó una manera de unificar al pueblo. Se buscaba que México tuviera una identidad propia, por lo que las leyendas comenzaron a ser transmitidas de manera oral a diferencia de otras que estaban escritas. Punto bastante importante para la cultura, de hecho. Y no solo se dieron a conocer las que ya se conocían, sino también fueron creándose más y más leyendas, producto del México independiente. Como La Chorca, ¿les suena? Esta trata de una mujer que por los días era una persona normal y por las noches se convertía en mujer lechuza que chupaba la sangre de recién nacidos de las aldeas no cristianizadas. Muy vampiresco, ¿no? Justamente me recuerda a otra. Yo creo que todos conocemos a los vampiros, seres con apariencia humana, pero que se pueden convertir en murciélagos que chupan sangre. Bueno, existe la leyenda El Árbol del Vampiro, originaria de la ciudad de Guadalajara en 1880. Esta cuenta cómo se encontraban cadáveres de perros y gatos sin sangre. La gente llegó a la conclusión de que se trataba de un vampiro por el estado en que se encontraban los animales. Lo encontraron y se deshicieron de él con la rama de un camichín. Fue enterrado en el Panteón de Belén en Guadalajara, justo donde creció un árbol. Más que en ser expresiones culturales base para nuestro país, su encanto reside en que también tienen ese aire de misterio e incertidumbre. Esa parte de verdad que te hace preguntarte, ¿hasta qué punto esta historia es cierta? Así como la leyenda del árbol vampiro, este siglo también cuenta con apariciones o sucesos sobrenaturales que les dan credibilidad. Como en el caso de La Llorona, que en Dolores Hidalgo, Guanajuato, hacia las primeras décadas de 1900, se construyó un monumento en su honor, pues los pobladores sufrían constantemente por los lamentos nocturnos. O el Nahual de Cerro Grande, que menciona un hombre temido por todos, de nombre Vicente Teodoro Alonso. Este era perseguido por asesinato y robo. Su leyenda comenzó porque a pesar de lo mucho que lo buscaban las autoridades, nunca podían atraparlo, y creían que esto se debía a que tenía un pacto con el diablo. También se decía que era el único que sabía cómo llegar a la piedra de Julapán, en la punta de Cerro Grande, donde guardaba sus tesoros. Pero, ¿cómo se relaciona con el Nahual?
más que nada debido a que justamente en tiempos de la Revolución, los colimenses aseguraban que una criatura deambulaba por los bosques de Cerro Grande, al este de Colima, asustando a los lugareños y a los federales que pasaban por ahí. Por último, dentro de las leyendas más conocidas de Latinoamérica, se encuentra la del chupacabras. Esta se originó en los 90, cuando supuestamente en Puerto Rico hubo varias apariciones de la criatura, que arrasaba con el ganado succionando su sangre. Más tarde el chupacabras hizo su aparición en Sinaloa. Se hicieron varias investigaciones para explicar el fenómeno y algunos expertos confirmaron que se trataba de un coyote con una escabiosis. Pero nunca se llegó a una conclusión. Cuando esta leyenda explotó en los medios de comunicación en México, muchos especularon que su gran cobertura era una cortina de humo para los problemas políticos del país durante la gobernatura de Carlos Salinas de Gortari, por el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, las devaluaciones de la moneda, entre otras cosas. Bueno, llegó la hora de despedirse. Esto ha sido bastante divertido y esperamos que lo hayan disfrutado. Por último, quisiéramos recalcar la importancia de las leyendas para nosotros. Incluso aunque existieran dificultades durante la época, los mexicanos se mantenían unidos por su identidad. Todos crecemos escuchando diferentes historias que han pasado de generación en generación. Las leyendas son un elemento que nos une, marca y se vuelve parte de nosotros. Nos permite conocer más sobre algún tiempo, lugar o cultura. Es importante seguir transmitiendo estas historias que definen una parte de lo que somos, no solo en México, sino también internacionalmente. Después de todo, es parte de la riqueza cultural que tanto nos caracteriza. Gracias por escucharnos, hasta la próxima.